Y también este fin de semana, aquí en la capital del país, se realizó el Panamericano de Muay Thai, también una de las artes marciales mixtas más seguidas en nuestro país. La Ciudad de México fue sede este fin de semana de uno de los eventos más importantes de Muay Thai del continente americano, el segundo Panamericano de la especialidad. La sala de armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca fue el escenario donde alrededor de 70 peleadores de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay y México demostraron el gran nivel que se tiene en este deporte. No lo tomo como violencia como la mayoría lo toman. Para mí es una entrega, demasiada disciplina. Los atletas mexicanos que participaron en este campeonato demostraron que México es uno de los países que tiene un alto nivel competitivo en el Muay Thai. Y gracias a este evento que se realizó en nuestro país, hace que este deporte se impulse más y motive a los competidores a buscar lograr los mejores lugares en los eventos nacionales e internacionales. Este mismo evento nos va a servir para las personas que van a competir el próximo año en el Campeonato del Mundo allá en Tailandia. El Muay Thai, realmente con esto creo que estamos plasmando todo el esfuerzo, la constancia, la dedicación que le dimos al Muay Thai durante muchos años. No, pues estoy súper feliz, sobre todo porque ya me gané el lugar para irme al Campeonato Mundial de Tailandia, ahí en Bangkok, que está próximo para marzo. Entonces, pues me voy a seguir preparando para poderme traer por lo menos poderme traer la medalla de oro de allá. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias.